¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena, un grupo de fanáticos, un grupo de amigos. Nos reunimos acá en mi taller a charlar, intercambiar opiniones sobre determinadas cosas. Y bueno, eh, les quería decir a los amigos que les gusta el fútbol, a los argentinos en general, felicitarlos por el triunfo de la selección. La verdad que yo no soy muy futbolero, pero bueno, nada, no quería dejar de darles una felicitación sincera. Y bueno, quizás en el próximo mundial Italia se luzca y no le digo que seamos campeones, pero a lo mejor podamos estar, no sé, en los cuartos o en las semis. Dicho las formalidades del caso, el saludo a los amigos de siempre, los entrañables, Miguel, Leonardo, el amigo de MHC Tools, Fer, Nico, Leo, Páez, Pablo, bueno, tantos otros como el amigo Daniel, un grande. Hoy estuvimos hablando un poco antes del partido, un poco después. La cosa es que ninguno de los dos vimos el partido, los dos estábamos limpiando herramientas. Bueno, para la temática de hoy, para la charlita de hoy, con un poco de miedo, un poco de reparo judicial, porque no sé todavía muy bien en qué estado está. Estoy haciendo este videíto para el canal a modo instructivo, no por nada, pero no le consulté a mi abogada, dado que bueno, estamos en instancias judiciales con la gente de los purificadores de agua, que ahí se ve. Le puse esa cinta para que no se vea el nombre, por cuidados. Eh, ya que estamos con la temática de abrir cajas, quería mostrarles más o menos las herramientas, el elenco de herramientas que yo había seleccionado para, bueno, las distintas instalaciones que había que hacer en purificadores. Que después esta caja la dejé en mi taller, la caja, las herramientas, todo lo que hay dentro es mío, eso que quiero que quede claro. Quedé trabajando con una caja elemental de ellos, que las herramientas que hay dentro de esa caja también son mías, pero bueno, eso es otro tema, no importa. Pero la caja y las herramientas son mías. En un momento me di cuenta que no valía la pena seguir usando mis herramientas y las dejé en mi taller. Pero esta era la caja que yo había armado para sentirme cómodo en el desarrollo de las instalaciones de los purificadores. Dado que había algunos que eran muy elementales, que se instalaban sobre mesada, están todos los videos en el canal, incluso en la plataforma donde hacía videitos. Pero bueno, algunos, como estaba diciendo, eran instalaciones elementales, se conectaba en la grifería y con una manguera precintada que daba al costado de la grifería. Otros iban bajo mesada y por la misma grifería en la zona de agua fría salía agua purificada, llamémosle. O bueno, se había que perforar la mesada y poner una monocomando individual para que el agua fría ya haya pasado por los filtros, acorde a la necesidad del cliente. Se le ponían los cartuchos con las carcasas. Había cartuchos de polifosfato para prevenir el sarro, cartuchos de carbono activado para sacarle el sabor a cloro al agua. Pero bueno, nada. Lo mío eran las instalaciones y controlar que todo esté bien y nada. Les voy a mostrar las herramientas que yo había seleccionado de mi taller para llevar y trabajar cómodo y prolijo. Quiero que sepan que esta caja está así desde el momento que decidí bajarla de la camioneta que me habían asignado, dado que bueno, todos lo saben, he hecho videos desde la camioneta, no, o sea, por más que lo nieguen, eso es así. Una tarraja de media. Quiero que sepan que tengo muchas herramientas genéricas y comunes porque la vorágine de las instalaciones tenían que ser muy rápidas, los domicilios estaban muy lejos el uno del otro y bueno, tenía miedo de olvidarme herramientas en esos lugares y obviamente iba a volver el año siguiente para hacerle el mantenimiento, como he vuelto a muchos lugares, ejemplo Berazategui. Llevaba una tarraja de media, para si había que cortar y roscar algún niple, obviamente esa es la función.
a veces no se usaba, a veces sí, pero bueno, depende del lugar donde uno estaba trabajando y la hora que era imposible conseguir niple roscado, entonces había que agarrar un cañito de polipropileno, ya sea en media, en 3/4, acorde a la necesidad, y bueno, hacerse el niplecito. Cinta métrica, obviamente indispensable para medir distintas cuestiones, ¿no? Para todo lo que se usa en la cinta métrica, preferentemente en 5 metros. A veces había que hacer derivaciones eléctricas, dado que se trabajaba mucho con equipos que trabajaban con carbono activado, oxigenando y ozonizando el ambiente. Y bueno, había que llevarles corriente y muchas personas en su domicilio no tenían toma existente. Había que hacerle una instalación eléctrica con cable canal o bueno, buscar la mejor manera para que eso quede funcionando. Nivelcito para dejar el equipo derechito. Que cuando se trataba de un equipo que estaba bajo mesada no era muy necesario, uno se agarraba de donde podía. Yo siempre trataba de que sea alguna estructura de madera del mueble, dado que en la pared me daba miedo agujerear porque se cruzaba algún caño. Pero bueno, son detalles que uno tiene en cuenta al momento de instalar, dada la experiencia de uno en plomería y en domicilios, que quizás, bueno, muchos de ustedes y yo y algunos colegas tenemos, obviamente, pero por ahí no apreciaron o no valoraron en su momento esos detalles, ¿no? Bueno, nivelcito de mi propiedad, llave T, 14 milímetros para apretar el bulón de la monocomando, que bueno, puede venir en 12, 14, dos tuerquitas con dos varillas roscadas, hexágono 8. Hay distintos tipos, pero bueno, yo acá en mi valija había armado todo el elenco para trabajar tranquilo en el caso que bueno, se presente una u otra opción. Generalmente las virolas que traían esos equipos que se conectaban con estas mangueras son excesos de los equipos y bueno, los dueños de la casa me lo han regalado. Esto formaba parte de un equipo de ósmosis inversa, venían en 3 colores, amarillo, blanco y celeste. Por uno entraba el agua, por otro iba al tanque hidroneumático y por otro salía el agua del equipo de ósmosis. Eran equipos bastante complicados de regular, dado que bueno, tenía una membrana bastante sensible, pero se podía dejar andando bien, con maña, paciencia. Manguerita 516, venían con unas virolitas y unas tuercas que el hexágono era 716, llavecita combinada que se usaba. Esta llave me la regaló un cliente al cual le instalé un filtro bajo mesada y bueno, le entregué todo, los papeles, la garantía, todo el zaraza que se hacía y bueno, le entregué la llavecita y me dijo: te la regalo porque verdaderamente no la sé usar y seguramente el año que viene te vamos a necesitar para que hagas el cambio, así que llévala, tenela, haz lo que quieras. Bueno, me quedó en la caja. Esto es para girar y apretar o aflojar las carcasas. Yo nunca la usé, dado que bueno, la abrazo y la giro, no sé si se imaginan cómo, pero están en los videos también de cómo se hacía ese trabajo. Llave francesa o ajustable de la línea Stanley Fat Max. ¿Por qué Fat Max? Porque tenía mayor apertura y de esta manera me ahorraba de llevar la de 12 pulgadas, dado que bueno, pesaba, era grande, por ahí había que trabajar en un bajo mesada, chocaba, además me daba miedo de perderlas y bueno, tenía esta y la utilicé para ese fin. Martillito, siempre útil. Se utilizó mucho este martillito porque bueno, como dije, a veces había que perforar mesada, a veces las mesadas eran de acero inoxidable, otras veces las mesadas eran de madera, pero otras veces eran de hormigón
o mármol. Y ahí es donde se complicaba porque la agujereadora sufría mucho, no había mechas acordes a esos trabajos. Y bueno, había que hacerlo con paciencia, maña. Rompí muchas mechas, no me reconocieron nunca ninguna. Así que bueno, nada. Pero cuando había que terminar de hacer el paso, por ahí había que ayudarse un poquito con estas herramientitas y cincelar hasta lograr pasar para el otro lado y poder montar así la canilla, la grifería monocomando del equipo. Llavecita Stilson me ha tocado para cerrar alguna llave de paso en un colector de tanque, dado que bueno, a veces había que desconectar flexibles y no había ninguna llave de paso. Cada casa es un mundo, imagínense que si siempre pasa que, bueno, a veces van haciendo las instalaciones como pueden, son gente que la va remando, mucha agua de pozo se trabajaba, agua dura, y bueno, a veces las llaves de paso se rompían, por ende uno tenía que hacer la reparación. Esta llave me ha ayudado mucho a cerrar pasos en caños, bueno, usos generales, donde por ahí el zarro había soldado algún flexible al codo de servicio, o bueno, para todo lo que se pueda usar una llavecita Stilson de 10 pulgadas en plomería me ha dado resultado. Pincelito para limpiar lo que uno agujereaba, porque uno de los lemas de la empresa era trabajar prolijo y bien, que todo quede hermoso y perfecto, pero bueno, no brindaban herramientas, con la herramienta de otro es fácil, pero bueno, nada, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que yo estoy comentando es la realidad, las herramientas son netamente mías, eso denlo por seguro, denlo por sentado. Pico del oro, bueno, el uso de esta herramienta en esos trabajos es imprescindible, dado que son todas roscas híbridas, que no por ahí son redondas, no resisten el torque, no se puede trabajar ajustando porque no tienen una calidad, o sea, hay que trabajarlo con paciencia, con cuidado y con tiempo, que era lo que no se lograba en ese lugar. Pero bueno, la Pico del Oro, esta es una genérica que ha dado muy buen resultado. Nada, la veo después de tanto tiempo. Muchas de estas herramientas las estoy viendo junto con ustedes después de 6, 7, un año, porque yo dejé de llevar esta caja varios meses antes de mi retiro, dado que terminé utilizando la caja que les cuento, caja de propiedad de ellos, que consta en los videos. Es una caja amarilla que dentro tiene muchos adaptadores, muchos precintos, pero pocas herramientas. Las que hay son mías. Hay muchas herramientas mías. Llaves, pequeño elenco, con las medidas para los trabajos que les mencioné. O sea, para los usos que les mencioné. El ajuste de bridas, el armado de griferías, ajustar algún flexible, alguna derivación, dado que por ahí había que poner una T para alimentar los equipos. Y bueno, la entrerrosca reducción, venía hexágono 17, acá está la llave, la 14 para ajustar la tuerca de la monocomando del equipo me refiero, la 13 para la monocomando, la 12, bueno, hasta el elenco para ese tipo de trabajos. Por ahí había que poner algún tirafondos cabeza de 8. Se utilizaba este tipo de herramientas. Pinza genérica, una de las pinzas genéricas de este estilo, siempre nomencladas, porque bueno, a veces terminaban las herramientas de una caja en la otra. Si alguno está mirando y cree que estoy mintiendo o estoy faltando a la verdad, puede comentar abajo, no hay problema. Esta es una de mis pinzas, no digo favoritas porque no, pero ha dado muy buen resultado desde que la tengo.
el que la pueda conseguir, yo intenté comprarla, logré comprar una más en Ramos y hace 2 años. Después no logré verlas más. Ya cuando volví a preguntar, nada que ver lo que me querían vender. Bueno, más manguerita del estilo. Si se fijan en mi canal, tiene que haber videos del proceso de cambio de filtro y todo ese tipo de cosas. Cortafierrito, que tenía un par de usos, ya sea trabajar en lo que es la perforación de la mesada, cuando se trataba de una mesada de cemento, dado que es muy común que las revistan con cerámica, o bueno, picar para detectar algún caño que se pinchó accidentalmente, porque cuando se trata de agua dura, de agua de pozo, a veces uno intenta aflojar un flexible y se termina partiendo el codo. Pero bueno, son detalles que no tenían en cuenta, no conocían de plomería. Destornillador plano de la línea Blackjack a mí me ha dado muy buen resultado, obviamente para abulonar los equipos. Los equipos no se abulonaban en forma frontal, o sea, había que medirlos de centro a centro, agujerear, poner el tornillo, dejar 1 centímetro de largo y el equipo se colgaba de la cabeza, o sea, entraba en un agujero grande y el peso hacía que se corra hasta un agujero menor y no salía de ahí. Después se hacía la instalación del cable a la electricidad, obviamente, y después se conectaba al bypass que hacía que el agua corra en dirección al equipo. Ahí estamos hablando de un purificador de agua más ozonizador. Era bastante lindo la sensación del ozono, pero bueno, no, nada del otro mundo, nada que no se haya visto. No sé si prosperó mucho, ojalá que sí. Más destornilladores para las distintas situaciones, dado que bueno, eso se trabajaba mucho en las cocinas, obviamente. Algunos casos en lavaderos, porque en el último tiempo empezaron a aparecer esas griferías que son como una especie de chorizo largo, dirigible, y no había adaptadores para eso, así que bueno. Llaves de 2 bocas, llaves abiertas para las bridas, cuando había que unir una manguera con otra, se utilizaba una especie de acople, que se terminaban apretando una con otra, para obviamente hacer la extensión. Destornillador cortito, muy útil para lugares donde, como estaba diciendo, pegaba con algo y simplemente se necesitaba que entre para poder cerrar el equipo. Dado que bueno, también se le cambiaban los filtros a esos equipos que les cuento de ozonización de agua, se les cambiaba los filtros, como también se les cambiaban los filtros a los de carbono activado, a los de polifosfato, o sea, había más o menos que entender de lo que se tocaba, más allá de la instalación. Pero bueno, francesita total, 6 pulgadas. Me ha sido muy útil en ese trabajo. Una de estas me quedó en la otra caja que les cuento, que es propiedad de ellos. Una pinza de estas también me quedó. Me gustaba. Generalmente estas herramientas las tengo porque, bueno, cuando había que hacer alguna derivación eléctrica o algo, los equipos de ósmosis, por ejemplo, necesitaban tener un toma con una térmica, porque si no, no les cubría la garantía. Un par de situaciones que uno tenía que abordar al momento de hacer la instalación. Este alicate Bullet lo compré un día, que bueno, les cuento que esa caja que estaba en la camioneta en la que yo me manejaba, apareció vacía. Tenía que hacer instalaciones en Monte Grande, Morón Sur, Isidro Casanova, y no había prácticamente una herramienta. Sí, estaba la lata de adaptadores, sí, estaba la bolsa de precintos, pero no había herramientas. Bueno, el primer domicilio lo hice con herramientas del cliente que me prestó, obviamente macanudísimo, pero bueno, no podía seguir corriendo
o jugando con esa suerte, dado que por ahí no tenían herramientas o no las querían prestar, o no estaba bien visto que una empresa de esa magnitud no tenga herramientas. Ya era muy tarde para volver a buscarlas, uno estaba muy lejos, entonces bueno, me vi en la obligación de comprar este alicate y algunas unidades más en Morón Centro. Y está también el video para que vean que no miento de yo saliendo de comprar eso. Estos famosos destornilladores del combo de 40, también quedaron algunos en la caja de allá, que los usaba no para apretar ningún tornillo, sino cuando se desarmaban los filtros de carbono activado, estas mangueritas se tapaban y había que destaparlas. Y por ahí soplando no se podía. No se podía porque, bueno, X motivo, o porque no estaba bien visto que se sople la manguera. Dado que, bueno, venden higiene, venden pureza, venden y no está bueno que el técnico esté soplando por la manguera. Entonces se le pasaba este destornillador. Se me ocurrió, vamos a decir, llevar este para esas situaciones. Dado que a veces el carbono activado salía del filtro y recorría el equipo tapando la manguera. ¿Eso estaba bien? No estaba bien. Pero bueno, a veces la granulometría del carbono provocaba esas cosas. Había que comprar alguno más barato, capaz, no sé. Destornillador plano. Bueno, la utilidad que un destornillador puede tener, pero de la línea McCarthy, muy útil, muy útil. Este se gastó con la empresa. Pinza pico de pato, me ha dado muy buen resultado. Obviamente es una pinza muy útil. Le tengo 2 o 3 en distintas cajas de estas. También ha cumplido mucho tareas de electricidad, tareas de plomería, cosas que fueron surgiendo en el momento de la instalación. Una sierrita. A veces había que cortar estas mangueras que son de plástico, son de PVC. A veces, en una época, había unas mangueras que eran durísimas, durísimas. Toda la gente se quejaba de esas mangueras. O sea, al mover el pico, se movía el equipo. El equipo es una jarra, de hecho le llaman el equipo jarrita, que va conectado con la manguerita al bypass, que es una llavecita inversora, para que salga el chorro directo o que fluya por el equipo pasando por el filtro. Bueno, esas mangueras, si estas se ven rígidas, las que se instalaron en una época, hacían que al mover el pico se mueva el equipo. Una cosa de locos, pero bueno, hubo que superarlas. También aguantar a los clientes que siempre preguntaran por qué no se le hacía el cambio, porque en el momento uno informaba, pero las cosas entraban por un oído y salían por el otro, porque esas mangueras se pagaban en dólares, obviamente. Bueno, destornillador PH1 que no se usó nunca, pero sí lo he usado para las borneras, o sea, con un uso muy mínimo. No necesité esforzarlo, no necesité marcarlo. Así que bueno, este es más o menos el elenco. Una francesa total de 10. Más o menos el elenco que tenía para trabajar con esos purificadores. Philips PH2, un poco más largo. A veces había que hacer determinadas tareas, ¿no? Montar un toma, bueno, abulonar. A veces la gente quería engrampar la cañería porque tenían su propio esquema. La gente a veces quiere las cosas de una determinada forma. Esta es una de las tuerquitas que se usaba con una virola de plástico, que es malísima, que encima yo pedí que me den algunas para tener, porque por más pericia que uno tenga al usarlas, se dañaban porque no eran cosas que a lo mejor sean de calidad. Bueno, no me daban. Entonces, bueno, estas son todas mis herramientas, es todo mío. Todo esto yo lo preparé cuando me tomé en serio el tema de cinta aisladora. Falta un rollo de teflón, que
cuando dejé esta caja lo saqué y lo pasé a la caja de la empresa. Nada, un poco seguir con la temática del canal, abriendo cajas del Tano. Y bueno, nada, les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos. Ya desarrollaré bien el tema de la empresa de purificadores. Una perlita. No sé si se distingue. No, por suerte. Bueno, esto no es nada. Esto es una calco que mandan a imprimir, que se pega en el equipo genérico. Yo acá le quiero poner siciliano, agua, y salgo a vender jarritas purificadoras de siciliano agua. Yo agarré una y se la pegué a mi caja para que parezca que la empresa era seria, que esto, que lo otro. Y de paso, bueno, da cierta chapa andar con la cajita así, pero esto, ahora que ya hice el video y se los mostré, no vale ni siquiera la pena tenerlo en mi caja de herramientas. Bueno, ya lo sacaré con paciencia. Creo que lo único bueno es la calco. Ahí salió. Nada, forma parte del pasado. Bueno, les mando un saludo. Espero que hayan tenido un hermoso domingo. Los felicito nuevamente por el triunfo de la selección. Y nos vemos mañana en otro videíto, en otra charlita de siciliano en su taller.